Pues buenas tardes. En nombre del Ateneo de Badajoz le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia hoy aquí. Agradecemos a Caja Almendralejo y a su director de Relaciones Institucionales, José María Palacios, su disponibilidad para permitirnos organizar este acto hoy aquí. Gracias a nuestros dos invitados, a don Francisco Rodríguez Jiménez, licenciado en Historia por la Universidad de Extremadura, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca y codirector del think tank Global Studies por la Universidad de Salamanca. Don Francisco Rodríguez Jiménez es profesor en la Universidad de Extremadura y ha sido galardonado en el año 2020 con el premio Arturo Barea por su trabajo titulado El Plan Badajoz entre la modernización económica y la propaganda política. Y es también autor de un libro el año pasado titulado Trump, breve historia de una presidencia singular. Francisco Rodríguez Jiménez es investigador postdoctoral en varias universidades, ha sido investigador postdoctoral en varias universidades norteamericanas y profesor visitante en las universidades de Bérgamo y Bolonia. Es un colaborador habitual en los medios nacionales e internacionales y ha escrito una treintena de artículos en revistas especializadas, así como coordinado una decena de libros. Nuestro ponente, don Enrique Moradillos, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, académico de número de la Real Academia de Historia y académico de número de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Historia de Badajoz, Premio Nacional de Historia de España, del Ministerio de Cultura, así como con el Premio de Investigación Cultural Arturo Barea, igualmente que nuestro compañero Paco Rodríguez, por su trabajo Clío y las aulas, ensayo de investigación sobre la educación y la historia. Eso, entre otros muchos reconocimientos que nuestro compañero Paco detallará. Permítame que me salga del guión en referencia a don Enrique Moradillos. Voy a ser muy subjetivo, es uno de los mejores historiadores de España, tan riguroso y clínico en sus investigaciones históricas y porque gracias a su trabajo y a trabajos como historiadores como él, la historia se convierte en una herramienta indispensable para la formación ciudadana. Para concluir, y antes de dar la palabra a don Francisco Rodríguez Jiménez, nos gustaría introducir un breve apunte sobre la situación en la que nos encontramos en el contexto internacional en un periodo de guerras interminables. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, el ataque de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre, la ofensiva en Azerbaiyán en el mes de septiembre, que ha provocado un desplazamiento de más de 100.000 personas. Todo esto nos demuestra que el orden y el derecho internacional, tal como lo entendíamos desde 1945, ese orden, esa configuración ya no existe. Es necesario retomar un trabajo propiamente político de mediación de conflictos en el mundo de hoy. Desde los atentados del 11 de septiembre parece que entramos en una espiral de violencia interminable y sin fin. Al mismo tiempo, las sociedades democráticas atraviesan una crisis con múltiples fracturas que cuestionan también la legitimidad de las instituciones y el funcionamiento normal de la democracia. Pues en ese contexto tan complejo, con numerosos meandros, con numerosas encrucijadas, como lo habíamos hecho en el mes de febrero pasado en el Ateneo, en el que abrimos una reflexión sobre la situación en Ucrania, un año después del triste primer aniversario de la guerra. Pues hoy vamos a centrar el foco, nuestra reflexión, en una de esas instituciones, organizaciones internacionales tan necesarias en este mundo tan complejo, tan confuso, tan incierto. Estamos hablando, por supuesto, de la Unión Europea. Así que, sin más, paso la palabra a don Francisco Rodríguez Jiménez para la presentación de este evento. Muchas gracias.
Buenas tardes. Muchísimas gracias, Iván, por tus palabras. Gracias a la organización, gracias a la Caja de Menalejo por este maravilloso lugar para conversar sobre Europa. Y gracias también a Enrique Moradiellos por hacer el esfuerzo de estar aquí presente con nosotros. Como el amigo Iván ha hecho ya parte de mi trabajo de presentar a Enrique, pues yo voy a ser muy breve. Con permiso de Enrique voy a resumir muy mucho su línea de investigación, porque ya ha apuntado Iván algunas de las líneas principales. Diré que don Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea, miembro de la Real Academia de la Historia desde 2020 y también miembro de de la Academia Iberoamericana de Yuste. Su obra, vasta obra, con más de cerca de 20 publicaciones, se puede resumir en líneas, y esas líneas nada más y nada menos que son haber abordado la internacionalización de la Guerra Civil Española, la relación de Churchill con España en aquel momento tan complicado, los análisis de personalidades tan importantes como Negrín y el propio Franco, nada más y nada menos. Es decir, que ha tenido bastante tarea y una importancia historiográfica clave en el último cuarto de siglo, por lo menos. Pero más allá de eso, yo quisiera aquí hacer público mi agradecimiento a Enrique por su apoyo siempre constante desde la época más juvenil de mi carrera, y eso es lo único negativo de esta noche, que estar sentado al lado de Enrique significa que ya me estoy haciendo viejo y que por tanto pues ya le puedo acompañar en la mesa. Esa labor no solamente de investigación con esos 4 grandes hombres o 4 grandes temas que ha abordado, sino también de divulgación fundamental, y también una contribución importante a nuestro ámbito, el ámbito de donde estoy, de las ciencias sociales, con trabajos reflexivos sobre el papel del historiador y también, no menos importante, de las fuentes que vamos a utilizar en la investigación. Como decía al principio, quiero ser breve y simplemente un par de ideas, apuntes sobre lo que nos concita aquí hoy, que es Europa. La verdad es que cuando venía pensando qué comentar en estos momentos iniciales, me vino la idea, que a veces cuento en clase, de por qué a los alumnos de 20, 22, 21 años les puede interesar Europa, ¿no? Claro, la respuesta es muy sencilla, porque a lo mejor ellos no de manera directa, pero sí sus padres tienen que pagar, ya que estamos aquí en una sede relacionada con el mundo bancario, pues está relacionado con el Euribor, Europa, está relacionada con la inflación, está relacionada con el precio de la gasolina, está relacionada con protegernos con una especie de paraguas de los vaivenes internacionales, no solo monetarios, sino también económicos, geopolíticos, de pandemia. Y yo hago ya la primera pregunta de abogado del diablo para que ustedes vayan pensando antes de escuchar la clase magistral de Enrique. ¿Qué sería de España en este mundo globalizado, en este mundo convulso, sin ese paraguas europeo que nos permite más o menos capear el temporal? Y quisiera también comentar una anécdota personal, que a veces son las más, para ir rompiendo el hielo y que nos dan otros puntos de vista. En 2018, que ya parece una eternidad, con un COVID por medio, guerra, inflación, en 2018 tuve la oportunidad de estar en Salamanca, en ese centro que codirijo, con un tal Josep Borrell, que entonces daba una conferencia sobre la importancia de Europa a una aula bastante nutrida de jóvenes. Y me permito reproducir aquí las palabras de Enrique, de Josep Borrell, que exhortaba a los alumnos, que eran en su mayoría jóvenes, nada más y nada menos, a ir a los cementerios de Europa para ver cuántos nos habíamos o se habían matado los europeos entre sí, y ahí efectivamente radicaba la importancia, según Borrell, del proceso de construcción europea, que, como comentábamos en la nota de prensa, pese a sus sombras, que también las tiene, por supuesto, ha sido un gran logro y muy importante para ese mundo global y con tantos vaivenes en el que vivimos. También quería comentar que con la situación actual quizás haya que repensar las velocidades de Europa, ¿verdad? Y dentro de ese repensar las velocidades de Europa, 2 temas que probablemente salgan a colación después,
como son la revisión del espacio Schengen en algunos países, asociado a ese espacio Schengen los problemas de la asimilación de los movimientos migratorios, y un tercer punto, relacionado a su vez con el anterior, la emergencia o la reemergencia, mejor decir, de ciertos movimientos populistas, xenófobos, que hacen mal, permítanme la expresión, hacen mal la digestión de esas llegadas de migrantes a Europa. Todo eso, evidentemente, influye en las velocidades de Europa. Si hablaremos de una Europa más o menos integrada, más o menos de los estados, o donde primen, por el contrario, mayor integración, mayor cesión de soberanía. Y como he dicho que quiero ser breve, lo dejo aquí para que Enrique Moradellos nos dé su clase magistral. Muchas gracias. Pues ante todo, muchísimas gracias, Francisco, te voy a llamar así aquí en público, porque en privado sería otra cosa quizá, por estas palabras de presentación que dicen mucho más de su calidad humana y de su afecto hacia mí que de los méritos que yo pueda tener. Pero una de las grandes atractivos que tiene esta tarde, esta noche, si se puede decir así, es precisamente compartir contigo mesa en este momento. Y quisiera empezar dando las gracias, desde luego, a los organizadores por haber tenido... ¿No se oye bien? ¿Ahora un poco mejor? Pues era estupendo. Ahora también. Pues estaba diciendo que quería dar las gracias a los organizadores por haber tenido la ocurrencia o la idea de organizar este seminario, vamos a llamarlo así, esta charla con todos ustedes. A la Caja de Almendralejo, desde luego, por ofrecernos esta sala, y al Ateneo de Badajoz por encargarse de toda la logística. Para mí es un enorme placer. Y además se me ha invitado a hablar sobre algo tremendo por lo que tiene de expansión y de intención, pero absolutamente necesario y diríamos que urgente. Y quiero empezar casi por hacer un ejercicio de memoria de la historia. Tienen ahí ustedes la fotografía del Gran Congreso de Europa, así se llamaba el Congreso de La Haya, de 1948, hace 75 años. Hace 75 años en La Haya, en lo que era un continente destruido y una ciudad todavía más destruida, más de la mitad de la ciudad había sido bombardeada en la guerra, terminada solo 3 años antes, se puso en marcha el proceso de integración europea. Lo que tenemos tras nosotros, de lo que somos el resultado. Y lo que voy a intentar hacer es poner en perspectiva lo que se logró desde aquellos 75 años que parecía absolutamente imposible, y también, obviamente, situar estos logros en el horizonte de retos, de desafíos pendientes que no son pocos, no son pocos. Y quisiera empezar por el principio, porque es natural, recordando qué es hoy ya el resultado de estos 75 años de la Unión Europea y por qué en aquel año 48 parecía tan importante, tan vital para las sociedades europeas poner en marcha el proceso de integración. La Unión Europea hoy es una asociación supranacional, ya solo de 27 estados, no somos 28, se ha descontado el Reino Unido, que formalmente, en calidad de estados, es una asociación de estados. Ni es un estado federal, ni es una confederación de estados, es algo a medio camino, pero están esos estados que se han unido en la Unión Europea comprometidos con 3 objetivos, con 3 cometidos básicos, que, como diría Borrell y dicen todos los textos, son su auténtica razón de ser, sin las cuales no tendría sentido, y son su razón de ser porque son su razón todavía de persistir. En primer lugar, la Unión Europea tiene el objetivo de garantizar la paz y la seguridad en el interior del continente. No digo ya en el resto del mundo, en el interior del continente, con un corolario por su propia historia que veremos, una renuncia de los estados que entraron en esa asociación, nunca más hacer la guerra a otro
de los vecinos. Nunca más una guerra entre pueblos europeos, entre estados europeos. En segundo lugar, a la par que salvaguardar el respeto a lo ya definido, pronto será la Carta de Derechos Humanos, a partir de ese Congreso de La Haya, el respeto a los derechos humanos, que es el respeto a los derechos de sus ciudadanos, para empezar. Por lo tanto, bajo regímenes democráticos pluralistas, con un corolario, la segunda renuncia de la entrada en esa asociación. Nunca más permitir una tiranía ni totalitaria, ni autoritaria, ni racista, ni genocida. Y finalmente, la tercera de las decisiones tomadas en común, mancomunadas, acordar entre esos estados, promover, en la medida de sus fuerzas, a la altura que se pueda, la prosperidad general de una manera mínimamente equilibrada entre estados y dentro de cada estado, entre los estados y dentro de las sociedades que componen cada uno de esos estados, con el corolario a la tercera renuncia que está detrás del inicio de este camino. Nunca más volver a sufrir condiciones de miseria generalizadas, muy desigualmente sufridas y muy poco repartidas. Estos son los tres grandes objetivos que se pusieron en marcha, que sentaron las bases del proceso de integración que se inicia en este año 48, insisto, 3 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, después de una costosísima victoria de las potencias aliadas sobre el pacto tripartito del nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano y el imperialismo japonés. En el momento en que se pone en marcha este proceso, en el 48, preside la reunión que ven ahí al principio Winston Churchill. El propio Churchill decía que Europa era solo, cito textualmente las palabras, porque no eran retórica literaria. Dicho en La Haya, con la mitad de la ciudad destruida y sin lugar para acoger a todos en las propias inmediaciones porque no había alojamiento, Europa era un montón de cenizas, un cementerio, un campo sembrado de odio y de pestilencia. No eran palabras en absoluto, insisto, exageradas. Y sin exageración alguna, el contexto de devastación material, pero también moral de esas sociedades europeas en las que tuvo lugar ese congreso, iba a servir como hito fundacional de este proceso de integración del cual ya hemos cumplido este año 75 años. Me gustaría volver sobre el momento en que se pone en marcha este proceso, lo meditemos de regresus a lo dicho, ¿no? El alcance de lo que acabo de decir. El proceso de integración surgió para cumplir 3 cometidos, 3 renuncias originarias, porque solo haciendo esto parecía posible dejar atrás un legado de destrucción, de dolor, de devastación, de verdadera infamia, que había sido la marca característica de la trágica historia europea precedente, anterior a este momento. Y la primera de las decisiones, y Borrell hacía muy bien en señalarlo, todos los dirigentes europeos hasta ahora, que han nacido posterior a la posguerra, lo decían una y otra vez. El primer objetivo es que la Unión Europea nace para asegurar la paz. ¿Por qué? Sencillamente porque éramos los herederos de una verdadera carnicería humana, la que había generado 2 guerras mundiales entre 1914 y 1945, que cogieron en el medio de esos años a 3 generaciones de europeos. Hay 3 grupos familiares en muchos países de Europa, pongo el caso claro de Francia o Alemania, que vieron combatir al abuelo, al padre y al hijo, y que normalmente vieron morir algunas al abuelo, al padre y al hijo. Precisamente por eso, para evitar que volviera aquello, sabiendo que esas guerras se habían originado por extremas rivalidades políticas de orden nacionalista, como se dijo en su momento, el nacionalismo ha sido la guerra y hay que evitar que vuelva a serlo, los antagonismos de orden económico, los conflictos de orden sociocultural, precisamente para esto se pone en marcha el proceso, porque aquellas guerras juntas probablemente
provocaron en Europa no menos de 70 millones de muertos y además una cifra muy superior de heridos, de mutilados y de sencillamente traumatizados. Todo ello en los altares de unos hipernacionalismos excluyentes y fanatizados. El segundo de los motivos que está detrás, pero no hay que olvidar nunca, como le decían hace poco a Merkel, cuando se le dio el premio, tal, ¿qué importancia tiene Europa? Hombre, para los que hemos sido alemanes, mucho, que no ha vuelto a haber una guerra en mi familia y en mi generación. Nada más que eso, no es poca cosa, ¿no? Bien, la segunda de los objetivos es que la Unión Europea nace para asegurar la democracia como sistema político, la llamada democracia pluralista, liberal, representativa. Las otras, con adjetivos, son la denuncia de esta democracia, aunque se llamen orgánicas o populares o vertebradas, no importa, o iliberales, no son democracias representativas. Y lo es, hay que asegurarlo, porque la Unión Europea, los países que la han compuesto, son los legatarios, los herederos de unos estados europeos de carácter autoritario o totalitario, racista o genocida, que usaron de una manera inmisericorde, sin compasión, sin temor, la violencia más extrema contra sus propios ciudadanos o sectores determinados de sus propios ciudadanos y también contra los vecinos invadidos, ocupados, sometidos y en la Guerra Mundial II esclavizados, porque el Tercer Reich reintrodujo la esclavitud en el mundo mientras tuvo su poder. Esta experiencia había provocado no menos de una mortandad tan masiva como la que había provocado el conflicto bélico. En las guerras mundiales, no tanto en la primera, pero desde luego ya en la segunda, el porcentaje de víctimas civiles dentro del conflicto es infinitamente mayor al de víctimas militares. No se sorprendan, las guerras del siglo XX no mueren los militares solo, mueren más del doble los civiles, y esta masiva mortandad de civiles era además en muchos casos civiles indefensos, no combatientes, muy vulnerables, y ese fue el caso extremo, que para la Europa de la época fue un nunca más, de los casi 6 millones de europeos judíos, insisto, no combatientes, hombres, mujeres y niños, desde un bebé de 3 meses hasta un anciano de 81 años, que fueron exterminados en el llamado genocidio del Holocausto que organiza la Alemania nacionalsocialista, que no tiene lugar en Alemania, tiene lugar en toda la Europa ocupada por Alemania o cómplice con Alemania. Y en tercer lugar, tenemos el objetivo de asegurar la prosperidad, porque esos países y estas élites dirigentes que ponen en marcha el proceso tienen una conciencia muy viva. No es memoria histórica, es conciencia experimental de lo que han vivido 3 días antes, de que la miseria, por ejemplo la de 1929 con la Gran Depresión, que la extrema desigualdad social, que la desigualdad ante el infortunio entre estados, fueron el caldo de cultivo idóneo, fueron el caldo de cultivo más propicio, el fermento fértil, si quieren, para unas ensoñaciones nacionalistas, autoritarias y xenófobas, que ofrecían la ilusión, porque siempre es una ilusión, de una salvación particular a costa de un enemigo o interno o extranjero, y siempre, por supuesto, que merecía lo que iba a vivir porque era inferior. Unos cantos de sirena, absolutamente, que volvían a prometer para algunos el paraíso terrenal en la tierra o la vuelta a la Arcadia perdida, pero que acabaron generando el mayor legado de destrucción compartida. La Alemania nacionalsocialista se proponía el Reich de los 1000 años, pero nunca hubo tantos muertos en Alemania como bajo el régimen del Tercer Reich. Por supuesto que hubo soviéticos y rusos, y por supuesto que hubo, pero tantos alemanes como con Hitler nunca habían muerto. Bien, para cumplir estos propósitos que son los fundacionales, no a la guerra, no a una tiranía, no a la pobreza, la Unión Europea cuenta desde sus inicios con un conjunto de instituciones, que conforman, se dice a veces, cedemos soberanía. No cedemos nada. Compartir soberanía no es ceder.
es tener la de otro igual que tú le das tu parte al otro, ¿no? Unas instituciones que conforman una organización comunitaria de, insisto, soberanías compartidas e interdependencias concordadas. No hay independencia ya en la Unión Europea, hay interdependencias concordadas. Superar el estrecho marco de las soberanías nacionales irrestrictas, que casi desde Westfalia son el Dios supremo sobre la tierra, la divinidad entronizada. Unos estados soberanos y restrictos cuya rivalidad mortífera había ocasionado esas dos grandes guerras, más todos los innumerables conflictos diplomáticos de las décadas previas a 1945. Tenemos que esta Unión Europea es, se dice desde Delors, un objeto político no identificado. Pero ha logrado tal éxito en su andadura que, a pesar de los problemas que crean las sucesivas ampliaciones, hoy ha llegado a integrar a buena parte de los países que conforman el espacio continental de Europa, no de la Unión Europea. Y que, pese al revés que supuso, y lo supuso y muy fuerte, la salida del Reino Unido, tiene a su puerta la demanda de incorporación de muchos otros países continentales. Y no en vano esto es comprensible, porque un mero repaso, que es lo que quiero hacerles ahora, a los logros que ha alcanzado la Unión Europea en este tiempo, y este tiempo es menos de una vida generacional para nosotros hoy. Son 83 años de promedio de vida. Los 75 años son todavía bastantes menos, ¿no? Pues en estos 75 años me gustaría recordarles, porque a veces se da por sentado, por eso que dice la copla de que solo se canta lo que se ha perdido y entonces nos damos cuenta de qué bonito era. Estos elementos son estos datos básicos que permiten comprender el éxito espectacular en términos históricos, pero no necesariamente irreversible, de la Unión Europea. Y digo esto porque una mentalidad esencialmente presentista, profundamente antihistórica, predomina hoy en nuestras sociedades y lleva a pensar a muchos, sobre todo, por ejemplo, a los más jóvenes que empiezan su vida, que lo que tenemos en la Unión Europea, por ejemplo, que ellos puedan ser la segunda generación después de la de los 60 que emprende la vida en España sin tener en sus 60 años de promedio de existencia una guerra, sin vivir una guerra. Eso no lo vivieron nuestros abuelos. Tampoco mis padres que nacieron en el 27 o en el 30 como niños sufrieron la guerra. Yo sí. Y los que vienen detrás de mí también, pero es la primera vez en la historia europea y española que hay generaciones, 2 y 3, que no han vivido ninguna guerra. Directamente, no la de Siria, que la tenemos al lado, nosotros mismos. Bien, los logros que tiene la Unión Europea de haber preservado la paz, de mantener mínimos niveles de prosperidad compartida, de mantener sistemas democráticos con sus fondos, no son naturales, no son absolutamente lógicos, va de suyo, igual que despierto todos los días y respiro, sino que son resultados de conquistas muy duras, muy duramente alcanzadas y, subrayo, reversibles, porque pueden ser incluso anulables. Vamos a empezar por el espacio, que es una categoría conceptual que desde Immanuel Kant sabemos que es clave, un a priori del entendimiento humano, ¿no? Los países que componen la Unión Europea a la altura de este año 2003, apenas representan, pónganse ustedes a mirar el globo terráqueo, apenas representamos la Unión Europea un 3% del espacio terrestre mundial. Son más o menos unos 4 millones de kilómetros cuadrados de un total de más de 150. En fin, somos muy poca cosa. Somos exactamente ese 3%. La Unión Europea es, si la ven ustedes en estos términos, 4 veces más pequeña que Rusia. Es 4 veces y pico, pero vamos a dejarlo en 4 veces más pequeña que Rusia. Es 2 veces y 2,3 más pequeña que la superficie de Estados Unidos y que China. Es casi los 27 unidos de la misma superficie que la India. Dicho de otra manera, ningún país europeo, ninguno por separado, ni siquiera el más grande de todos, que puede ser Alemania, ni Francia, los 4 grandes, o Polonia o España, ¿no? Ninguno de nosotros podría estar entre los 15 países más grandes del mundo. Y no llegamos ni a la mitad del último de esa lista, que es Indonesia.
no podrían estar en los primeros países del mundo por mera extensión física ninguno de los europeos. Vamos a seguir por el número de habitantes, porque del tiempo, del espacio pasamos al número. En este momento, en el año 23, viven en la Unión Europea apenas, poco más o menos, un 6% de la población registrada en el mundo. Somos 448 millones. De los casi 8.000, ya son un poco más de 8.000 millones de habitantes que registra el Fondo de Población de Naciones Unidas. 448 de un poco más de 8.000. Es una cifra, la de los europeos que componemos, y ya somos bastantes, ¿no? 448, muy lejana, como pueden ver, de los más de 1.400 millones de habitantes que tiene China, de los también más, dentro de poco va a ser el país más poblado del mundo, 1.400 millones de habitantes que tiene la India, y eso podría decir, bueno, pero es que no llegamos ya a la mitad de los de Indonesia, y somos una cuarta parte de Egipto, en fin. Hay pocos europeos en el mundo, con una peculiaridad que ustedes reconocerán enseguida. Somos una población altísimamente envejecida. La edad media europea en el año 2023, lo he mirado hace muy poco, supera los 44 años. Lo que hace 100 años era la edad media de vida de un europeo. En 1900, sin ir más lejos, 45 años. Tenemos 45 años de promedio. Por ejemplo, la India tiene por debajo de 28. Y otros países de todo el entorno subdesarrollado nos bajan a 20. ¿Qué quiero decir? Que somos pocos, muy envejecidos y además en proceso de reducción acelerada. La Unión Europea calcula ya, y lo considero un gravísimo desafío demográfico, que en el año 2050 seremos solo el 4% de la población total del planeta si siguen estos parámetros. Bueno, sin embargo, este conjunto de países que ocupa tan poco espacio en el mundo y que está tan limitado en población, ostenta el privilegio de contar con algunos de los beneficios más extraordinarios en términos globales comparativos. Un europeo, comparado con cualquiera, africano del norte, del sur, subdesarrollado o no, o de Asia, o incluso de todo de centro y sur, tiene unos privilegios que, mirados desde donde nos miran, son, recuerdo el libro ese tan famoso, Europeos, ¿de qué os quejáis? En 2008, crisis en Europa, ¿de qué os quejáis? Es un famoso manual en inglés, ¿no? Bien, beneficios que, insisto, no son frutos perennes, sino logros de los últimos 70 años. Voy a mencionar alguno por la dimensión cualitativa y para que piensen ustedes al protestar si están delante de, por ejemplo, un argentino o boliviano o, yo qué sé, senegalés, que miden lo que vayan a decir, ¿no? Primero, los europeos tienen una de las rentas per cápita más elevadas que hay en el mundo global, solo por detrás de Estados Unidos, pero muy, muy por delante del resto del mundo. A pesar de la intensidad de la recesión, la del 2008 y la pospandémica, todavía es de casi 28.000 euros por persona, frente a los casi 15.000 euros de China, poco más o menos 10.000 euros de Rusia, 2.000 euros de la India, y solo estoy citando a países del G20, es decir, los ricos del mundo. Claro, no voy a citarles la proporción que tiene Nigeria o Bangladesh u otros países, porque entonces esto es de vergüenza, pero de verdadera vergüenza. Además, los países europeos, precisamente, y no solo por su renta per cápita, tienen unos de los niveles de índice de desarrollo humano, sé que esto es discutible, pero utilizo el de la ONU, yo creo que es susceptible comparativamente para poner en cuestión a todos. Los índices de desarrollo humano para Europa superan el 0,90% del conjunto, es igual al de Estados Unidos y Japón, pero muchísimas cifras digitales por encima de Rusia, un 0,8, China un 0,76 o la India un 0,6. Y aquí décimas quiere decir que pasamos de 60 a 70 años de promedio de vida o que se come todos los días y no solamente una vez cada 3 días. Ténganlo en cuenta.
Además, precisamente por esto, los europeos tienen una de las esperanzas media de vida más largas de todo el planeta. Porque no solo viven mejor, sino que viven más tiempo. Y ojo, el dato antropométrico de la expectativa media de vida es lo que más impresiona a todo el mundo cuando ve el salto europeo de en menos de 100 años pasar de 40, 50 a 82, 83. Es una conquista porque llegan a la madurez no solo los ricos, sino prácticamente cualquier indigente o pobre en sociedades europeas. Finalmente, también hay que decir un elemento más, que los europeos tienen a gala consumir algo más del 50% del gasto social público del mundo. De lo que sea la tarta del gasto social del mundo, nos llevamos más del 50%. Es el sostén de su inigualable sistema educativo, sanitario y de pensiones. Ese estado del bienestar que es el orgullo del modelo social europeo y la envidia del resto del mundo. En definitiva, no me voy a extender, la Unión Europea, por mucho que algunos digan qué mal vivimos, es un verdadero oasis. Es un oasis de paz y seguridad en un mundo que básicamente desconoce tal cosa. A pesar de que la invasión rusa de Ucrania en el 2022 sí que nos ha puesto en contacto territorial y sobre todo yo creo que moral con un conflicto de suma gravedad. Porque en el año 21, cuando estamos abordando el conflicto con Ucrania, se habían registrado en el mundo no menos de 52 conflictos armados graves. Es decir, que duran más de un año en el tiempo y tienen más de 1000 muertos anualmente como producto de los conflictos. Desde Afganistán hasta Yemen. Sin contar, no cuento ahí en esos 52, insurgencias y otras formas de guerra llamadas asimétricas. De todos esos conflictos, solo 2 tuvieron lugar en el continente europeo, 15 en África, 9 en Asia, 5 solo en Oriente Próximo, que es nuestro gran agujero negro de violencia, ¿no? La Unión Europea es también un oasis de bienestar, de prosperidad. Pase lo que pase y digan lo que digan, ni la crisis del 2008 ni las de pospandémica produjo en Europa un gran problema de abocarnos a la miseria. Dentro del globo terráqueo, según la FAO, no en Europa, sino en el resto del mundo, hay no menos de 700 millones de personas hambrientas y también sedientas, que no pueden comer, probablemente ni una vez a la semana. Es que esto es hambre, no que hoy yo no voy a cenar y desayuno mañana, es no comer varios días. Hambrunas hay 700 millones. La enorme mayoría concentrada en el sur y sureste asiático, y hay 500.000 de personas que no comen, a veces varias a la semana, seguida de las víctimas de la hambruna en el África subsahariana, y tiene mucho que ver con lo que está pasando en el Sahel, naturalmente, y también en zonas muy concretas ya de la América del Centro y del Sur. En todo caso, la Unión Europea es también un oasis de respeto a los derechos humanos y de buen funcionamiento de lo que llamamos la democracia representativa o la democracia electoral, en un contexto en el que esto no es nada habitual. No menos de una tercera parte de los países del mundo son países que podemos llamar híbridos, como Pakistán, o claramente autocráticos, como China, Rusia, Egipto o Arabia Saudita. En este mismo periodo han sido derrocadas, no más de 10 años, no menos de 24 jóvenes democracias. Nos acordamos bastante, creo yo, de Afganistán, pero también mentamos ahora Tailandia. Y lo peor, empiezan a proliferar los llamados estados fallidos. Somalia y Haití son casos clarísimos, que suponen una amenaza para los derechos cívicos más elementales de sus ciudadanos, pero también de sus vecinos. Y quien dice oasis, pues obviamente dice su concepto conjugado. Dice también desiertos o zonas de transición de un lugar a otro. Y la Unión Europea está rodeada de desiertos y de zonas de transición que amenazan la continuidad de este modelo social, de su nivel de logros y beneficios, aunque sea en la forma de una especie de arenas migratorias, oleadas migratorias, que tratan de entrar en sus dominios por vías legales, ilegales o alegales. Porque sencillamente entrar en la Unión Europea es ser parte de este modelo social donde si ahora mismo a mí me pasa algo,
va a haber un sistema sanitario que me va a atender y quizá incluso una ambulancia que venga a recogerme. Eso no pasa a 14 kilómetros, por ejemplo, de Tarifa. Eso no pasa. Aquí empiezan los desafíos. Y esta delicada situación no es solo el producto de una presión de un entorno más desfavorecido, que se dice muchas veces, es esto, sí, es esto. Hay masas, calculaban algunos y ponen los pelos de punta que hay 70 millones potenciales de africanos dispuestos a entrar en Europa por cualquier vía. Claro, 70 millones de habitantes es 2 veces la población española. La española, claro, es verdaderamente increíble, ¿no? Pero no es este el único problema, creo, porque esta es una visión sincrónica, pero incompleta. Si aplicamos la lente diacrónica, la mirada histórica de larga duración, veremos que esto que estamos viviendo es también el resultado de unos cambios políticos y geoestratégicos de una magnitud multisecular, de magnitud histórica. Y es lo que está poniendo también en peligro el agua y las palmeras del oasis que es Europa, con movimientos telúricos más amplios de los que alcanzamos a ver. Me permito mencionar un vaticinio de hace unos años de un estudio muy famoso del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional en España. Decía, estamos acercándonos, en el entorno del año 2025, el sistema de relaciones internacionales será totalmente diferente del sistema actual. Estaba hablando de 10 años antes, ya que la globalización económica habrá adquirido toda su dimensión, se habrá completado la emergencia de nuevos actores mundiales, la transferencia de riqueza y economía, subrayo, del oeste hacia el este será una realidad. Por otro lado, el Océano Pacífico será el centro de gravedad estratégico del mundo, mientras que la influencia de los sujetos no estatales habrá alcanzado una posición privilegiada. No era un informe alarmista, era profético, porque el mayor reto de la Unión Europea hoy no está en mantener solo su propia existencia como asociación supranacional frente a tensiones centrífugas que están gestadas en su interior, como sobre todo atender a estos fenómenos en el contexto de estos movimientos telúricos. ¿Y cuáles son esos riesgos internos? Perdón. Se me ha pasado. Son desafíos los que tiene de este tipo, digamos, normales y naturales. Hay resurgimiento de nostalgias nacionalistas y soberanistas, como las que condujeron en Gran Bretaña al Brexit o la deriva húngara o polaca. Hay presión de nacionalismos fraccionarios, como el manifestado aquí por la crisis secesionista catalana, que les recuerdo que es un banco de pruebas de otros 150 movimientos fraccionarios que hay en otros países europeos y que significarían la destrucción sencilla de la Unión Europea. Y hay también el radicalismo de movimientos o tradicionales o populistas de variada orientación, en Grecia más o menos de izquierda y en otros países como en Italia de derechas. En todo caso son desafíos que nos preocupan, pero lo principal es acomodar todo esto a esa mirada de un mundo globalizado que cada vez es menos eurocéntrico. Y aquí los retos digo que son tan grandes porque, vaya, qué desastre, por lo siguiente. Porque con el tiempo, probablemente, la Unión Europea, junto con Norteamérica y los países del norte, pongamos Canadá, etcétera, no vamos a albergar a nada más que un ser humano de cada 7 que componen el planeta. Y nos seguimos empequeñeciendo y además envejeciendo. Y porque solamente 2 países ya, China y la India, que no son desde luego ni europeos ni atlánticos, tampoco occidentales, ya van a albergar a 4 de cada 7 de los habitantes del planeta y siguen aumentando su población y rejuveneciendo sus filas demográficas. Todavía más, hace unos años, este sociólogo que ven ahí, Goran Terborn, sueco de origen, pero hizo su vida académica en Gran Bretaña, en Cambridge, publicó un afamado estudio que dio mucho que hablar, El mundo guía para principiantes, donde ya decía entonces, ahora hay que aumentarlo, claro, que más del 60% de la humanidad se concentra en lo que serían los países ribereños del Índico y Pacífico, el este y sudeste de Asia, donde no solo crecían sus poblaciones, sino también su riqueza económica. Es que nosotros tuvimos en el 2008 una crisis, pero ellos no. Y nosotros salimos mal que bien de la pandemia, pero ellos también, y con más índice y crecimiento.
La crisis de 2008 significó una caída del PIB en Estados Unidos del 2,5, en la eurozona del 4,8, pero en ese mismo momento China la aumentó a un 6,1 e Indonesia o la India al 5,8. Como decía Lula, la crisis será vuestra, porque desde luego a nosotros nunca nos fue mejor, ¿no? Y con bastante razón se decía en el año 15, uno de los influyentes diarios alemanes, que por primera vez en la historia los asiáticos son más ricos que los occidentales en el mundo. Es una realidad comprobada por los estudios de Branko Milanovic sobre la desigualdad entre los países y la desigualdad global entre países. Un estudio que nos dio resultados verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, que lo que se creía que era un gran artificio capitalista para mejorar a los ricos fue un gran artificio para empobrecer a los ricos y empoderar a los pobres. Es decir, que la globalización, por sus cambios geopolíticos y tecnológicos, está erosionando la previa situación privilegiada de las clases medias y populares europeas y occidentales y comparativamente ha resultado ser gran favorecedora de el empoderamiento por riqueza y capacidad de los sectores más pobres de los países llamados subdesarrollados. Es decir, que las clases medias europeas son las grandes perdedoras de la globalización, con beneficio de las clases medias y populares de Asia, sobre todo. Quizá por eso las encuestas nos muestran un persistente pesimismo de poblaciones europeas y norteamericanas respecto al futuro, en tanto que registran exactamente lo contrario. 14 de los 15 países cuya población es hoy más optimista en el mundo son africanos. Y uno podría decir, qué barbaridad. Bueno, pues lo son porque nunca han vivido como están viviendo y además pueden emigrar y no les ametrallan ni les fusilan, sino que les meten en sitios bastante agradables, mucho mejores de las aldeas de donde proceden. Una panorámica que ni siquiera la pandemia del COVID-19 ha moderado significativamente. Porque la cartografía dominante en cada época nos hace ver cómo concebimos el mapa, ¿no? Y empezaba aquí presentándoles el mapa de Hecateo de Mileto, el siglo VI antes de nuestra era, que refleja lo que entonces era la ecumene, el mundo conocido por los griegos, que en esencia sigue presente en la cartografía europea hasta aproximadamente los siglos XIV-XV. ¡Uy, qué bien! Mira qué bien. Pues aquí tienen el mapa de Hecateo, donde se ve lo que para los griegos era el mundo conocido. Recuerden que la historia había comenzado después de la aparición del Homo habilis, la revolución neolítica en el área del creciente fértil, con un eje geoestratégico de expansión de las culturas del Mediterráneo. Ese espacio ribereño del mar Mediterráneo, que por cierto saben que se llama mar Mediterráneo porque es el mare Mediterrae, el mar que está en el medio de la tierra, eso es lo que significa Mediterráneo. Y fue el ámbito al norte y al sur, en las dos zonas, de extensión de la civilización grecolatina, con igual intensidad de penetración, también el ámbito posterior de expansión del Imperio Romano. El Imperio Romano también se estructura y amplía hacia el norte y hacia el sur esa esfera, que ni siquiera la irrupción del Islam en el siglo VI, VII y la ruptura ya de la unidad religiosa rompe que el Mediterráneo sigue siendo el ámbito de primacía. Aquí está el Imperio Romano y luego le señalaba, ay, por Dios, que ni siquiera el Islam lo rompe porque sigue siendo el Mediterráneo el eje, hasta que en el siglo XIV, nos lo dice Brodel, tiene lugar ese viraje del siglo XV en el cual vemos que gracias al descubrimiento de América y a la circunnavegación del globo, empieza una nueva reconfiguración del orden del espacio de la mano de los nuevos cartógrafos, Gerardus Mercator, el primero y más conocido, que nos empiezan a colocar un nuevo mapa donde Europa está en el centro y en su parte superior, y donde el Océano Atlántico se convierte en el eje principal de la dinámica universal, superando ya al espacio ribereño del Mediterráneo como escenario prioritario de evolución histórica. Y esta vital traslación del predominio de la densidad del dinamismo del Mediterráneo al Atlántico es lo que explica, por ejemplo, la expansión imperial de Castilla
o de Portugal, gracias a su posición atlántica, o el ascenso de una pequeña isla marginal que ni siquiera César quiso visitar, que eran las Islas Británicas, al papel de primera potencia mundial atlántica. Y a la par, eso explica la decadencia de la República de Venecia, la decadencia de Génova, la decadencia de Aragón frente a Castilla, etcétera, etcétera. El trasvase de hombres, ideas, animales, materiales, de ida y vuelta, que en aquel siglo se inicia, va configurando un nuevo espacio civilizatorio, que es lo que llamamos civilización occidental. Y civilización occidental no es que se haga en Europa, se puede estar haciendo y se hace en México o en Buenos Aires o en Harvard. Porque de entonces en adelante el Mediterráneo se convirtió en un puente y no solo en un vacío, un mar que nos separa, de una cultura de base atlántica que fue la receptora de los procesos de industrialización, de las reformas institucionales del liberalismo, de la innovación ideológica del nacionalismo, del fenómeno de los imperialismos del XIX. Una cultura occidental que además desde el siglo XX, después de la primera catástrofe europea, la guerra del 14, pasó a depender mucho más de su parte americana que de la parte europea en términos sencillamente de fuerza demográfica, fuerza económica o potencia militar, hasta el punto de que ya en el siglo XX ha habido una nueva representación del mapa del mundo, donde ya no tenemos a Europa en el centro del mapa y en su parte superior. Por ejemplo, Francisco me lo puede comprobar, mi sorpresa fue cuando yo fui a Estados Unidos y allí utilizaba un mapa donde nos cortaban por la mitad para ponerse ellos en el medio. ¿Por qué? Porque hay que reconfigurar el mundo. El centro es el continente americano. Y uno diría, desde luego, estos americanos del norte son tremendos. Hasta que me di cuenta en Argentina, que en Argentina hacen lo mismo. Sé que toda América considera que el centro del globo es el continente americano. Lo divide en dos de forma a Europa, pero también nos ponen marginales como somos para ellos, ¿no? Bueno, pues contra todo pronóstico, desde finales del siglo XX, este espacio geoestratégico que era el Atlántico, crucial, determinante, está teniendo cambios internos en su morfología y en su trascendencia y proyección mundial decisivos, resultado de los procesos de globalización económica y tecnológica que siguen en curso. Y el hecho es que el eje atlántico en su conjunto está perdiendo peso e importancia por un progresivo desplazamiento del protagonismo universal hacia los países ribereños del Pacífico. Al compás del crecimiento de estos países, China, Indonesia, India y los pequeños dragones asiáticos. Pequeños dragones que te pones a ver su PIB y supera con mucho el de España y Portugal junto. Una pequeña Singapur, pues vaya con Singapur, ¿no? Quiero decir esto porque lo que lleva es que los nuevos mapas que empiezan a usar el mundo, me lo han dicho nuestros militares, son estos. Son el mapa oficial de China, donde el centro del mundo está, donde tiene que estar, en el Pacífico, y con el imperio del centro del mundo, que es lo que es China, donde tiene que estar. Y yo pensaba otra vez, bueno, igual que los americanos lo hicieron, pues los chinos lo hacen. Ojo, son todos los países que están ahí, y son la mayoría, 6 de cada 8 habitantes del mundo, los que tienen este mapa. Este es el mapa de Australia, parecido al de Singapur, al de Indonesia, al de Nueva Zelanda. No utilizan tampoco ya el americano. ¿Qué quiero decir? Que esta nueva redimensión del mapa, estos son los mapas actuales. Porque los europeos somos 448.000 millones de los 8.000 y pico que hay, y la mayoría de los escolares aprenden con estos mapas. Esta nueva reconfiguración del mundo genera desafíos para la Unión Europea porque hay pérdida de significación internacional, pero espero que también, como todos los riesgos, generen oportunidades. Y ambas cosas se vieron en la última reunión del G20 en el noviembre del 22 en Bali, donde uno de los buenos periodistas que allí acudieron, Andrea Rizzi, dijo lo siguiente: los europeos tenemos que empezar a asumir la gran realidad de nuestro siglo. Cito textualmente: el centro de gravedad del mundo se desplaza o está ya desplazado al sudeste asiático. Y decía, 3 de los 4 países más poblados del mundo se hallan aquí: India, China y el país anfitrión, Indonesia, con 280 millones, que van a ser 300 en 20 años, porque tienen 25 años de edad los indonesios y tienen familias de 4 y 5 hijos de promedio,
Tres de las 5 mayores economías del mundo, 3 de las 5 están en la región, China, Japón e India. 2 de los principales desafíos de seguridad, Taiwán y Corea del Norte, se cuecen en estos lares. La zona además es la gran fábrica del mundo, no solo de la potencia manufacturera de China, también la de Vietnam, los chips de Taiwán, la alta gama de Japón o Corea del Sur, los recursos mineros de Indonesia y un largo etcétera. Conviene no dormirse en un eurocentrismo inconsciente. Lo urgente, el desafío ruso, no debe desplazar de la agenda lo importante, que es encarrilar de la mejor manera posible la posición de Europa en este mundo en creciente protagonismo asiático. Bien, sobre este fondo de incertidumbre, de volatilidad, yo creo que cabe explicar mejor los temores de la ciudadanía española y también los procesos que alimentan la inestabilidad sociopolítica reiteradamente demostrada por las encuestas y a veces por las consultas electorales. El perfil y la morfología son fáciles de establecer, o sea, diagnosticándolo tampoco sabemos terapia, pero ya la tenemos muy diagnosticada. El declive económico que experimentan las clases medias y populares empobrecidas por la globalización, que han perdido estatus y que además lo han hecho en muy corto periodo de tiempo. Son las grandes perdedoras de la globalización. Segundo, la creciente xenofobia de estos sectores, sobre todo en poblaciones populares, y su rechazo a inmigrantes extranjeros a los que perciben como amenaza, y son amenaza para ellos, de su estatus y competidores de unos servicios públicos cada vez más escasos y más difíciles de conseguir. Servicios públicos recortados o muy ajustados porque dependen de las decrecientes capacidades financieras de los estados. Esto nos lleva a la crisis del modelo del estado del bienestar, que tiene que reducir servicios que hasta ahora eran seguros o casi dados por hechos y empiezan a ser frágiles o coberturas mediatizadas porque ya no son gratuitos, sencillamente porque empiezan a costar mucho más de lo que se puede pagar. En cuarto lugar, también habría que señalar la difícil adaptación de muchos sectores populares y obreros a los cambios tecnológicos. Hay un resurgir del ludismo, del odio a las máquinas que van a eliminar a puestos de trabajo, porque se sustituye a los hombres por robots sin alma y, por supuesto, sin necesidad de protección, y hace redundante multitud de oficios que nos dan miedo pensar que hasta dentro de poco dicen que no tendremos ni profesores, será bastante con la pantalla, ¿no? Y lo cual lleva también a la crisis del Estado soberano, que era casi autosuficiente, que respondía a lo que querían sus ciudadanos, pero es que ya no es así porque los procesos globales hacen que regular cosas como las economías internas o los flujos comerciales ya no sea posible hacerlo soberanamente, porque hay transferencia necesaria a ámbitos decisorios muy superiores a veces a instituciones supranacionales, donde lo que quiera decir el electorado del país va en contradicción con lo que hace sus compromisos en las organizaciones internacionales. Y finalmente esa sorprendente desafección, desencanto de los sectores populares con la democracia representativa como fórmula de gobierno. Una deriva que yo creo que está detrás del apoyo popular a populismos en donde sea, Hungría, Polonia, aquí en España, sin ninguna duda, Italia o incluso en Francia. Y las conocidas llamadas de atención al repliegue proteccionista, aislacionista, bajo fórmulas iliberales, por no decir antiliberales. Bueno, esto es la politización del malestar que ustedes conocerán porque son pasto de miles de caricaturas. No hay día donde no haya alguien que se ría de lo débil que es Europa, de los problemas de Europa y olvide cómo están otros que no tienen estos problemas. Desde luego no es nada fácil hacer frente a estos procesos y no lo es frenar su dirección. Yo no envidio a nuestros gobernantes y a los líderes políticos, no envidio a Josep Borrell en su cargo. Lo que sí es fácil denunciar es que el enfado de estos perdedores de la globalización no se va a arreglar nada con derivas nacionalistas proteccionistas ni tampoco con recursos a la vieja retórica autoritaria y xenófoba, porque no es posible retornar al Edén terrenal ni a la Arcadia perdida. Eso es todo lo contrario. Tratar de buscar soluciones que son miopemente nacionalistas a problemas inmensamente globalistas va a condenar a los países europeos y a la propia Unión a la más absoluta irrelevancia mundial. Es una falsa alternativa. Sabemos que los países europeos ni solos
ni casi en conjunto, son capaces de afrontar con éxito los grandes desafíos, las crisis derivadas de la globalización, la pandemia, la agresión rusa, lo que pueda pasar en el mar de la China, etcétera, etcétera. Europa tiene, por tanto, problemas muy serios, internos y exteriores, agudos desafíos, pero lo que sí les puedo decir es que si esta unión fracasara, si su lugar fuera ocupado por una riestra de estados mal avenidos, peor aún, de microestados fraccionarios, donde había una España 9 o 17 y donde había una Italia otras tantas, Europa está abriendo la puerta a su autodestrucción. Volveríamos a 1914, se ha dicho una y otra vez. Nos lo han recordado con ocasión del primer aniversario de la guerra varios dirigentes. Estaría abriendo a su definitiva marginación y a su anulación como sujeto individual ante la potencia de otras unidades estatales que actúan mancomunadamente y tienen detrás millones y millones de personas y sin procesos decisorios que tarden meses en decidir qué vamos a tomar. Por eso creo que frente a este panorama, para los europeístas, y yo como mis compañeros aquí lo somos, solo cabe actuar en la arena pública, recordar infatigablemente los logros enormes que tenemos alcanzados en estos 75 años y la necesidad de tomar medidas para preservarlos si se puede, o al menos para ir controlando su progresiva, si acaso, reducción. Y esto requiere, como primera medida, que los europeos sigan unidos en el mismo barco geopolítico. Esto que es un frágil navío, la Unión Europea, que puede llegar a hundirse tanto por las peleas internas de sus tripulantes como por la fuerza del oleaje externo que nos está azotando. Dicho en Román Paladino, hoy más que nunca, en un mundo globalizado donde además la Realpolitik ha vuelto y para quedarse, sin duda, la unión hace la fuerza y la desunión multiplica la debilidad. Y por eso, como historiador, me gustaría recordarles estos logros y estas enseñanzas de la europea, porque estamos en algo parecido a aquella situación que después del 45 llevó a la apertura del Congreso de La Haya de 1948. Por su actualidad, me permito terminar recordándoles el núcleo del mensaje a los europeos que se dictó después de aquella conferencia fundacional de la Unión Europea. Decía: Europa está amenazada, Europa está dividida y la mayor amenaza viene de sus divisiones. Ninguno de nuestros países puede aspirar por sí solo a una defensa seria de su independencia. Ninguno de nuestros países puede resolver por sí solo los problemas que plantea la economía moderna. A falta de una unión libremente consentida, nuestra anarquía presente nos expondrá mañana a la unificación forzosa, bien sea por la intervención de un imperio de fuera, bien sea por la usurpación de un partido desde dentro. Ha llegado la hora de emprender una acción a la medida del peligro. Yo hoy no añadiría ni quitaría nada a un llamamiento entonces tan profético como en la actualidad tan urgente. Muchas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias, Enrique, por esta magistral conferencia. He ido tomando notas como si estuviera en tus clases, porque realmente recordando unas y conociendo otras nuevas, otros datos, otras reflexiones. Ahora la idea es que podamos conversar, pero yo me voy a permitir el lujo de hacerte más que pregunta, una reflexión. Evidentemente, y teniendo en cuenta los logros y las amenazas, los desafíos y los problemas, yo quiero mirar la balanza de manera positiva, el vaso medio lleno. Pero ¿por qué entonces tenemos tantos problemas para comunicar Europa? Hay algunos jóvenes en la sala que precisamente tenemos esta misión, ¿no?, de cómo llegar, cómo transmitir estos logros, que son muchos objetivamente, este contexto global que es tan complejo, esta realidad española que parece tan pequeñísima, tan miope, ¿no?, aquellos movimientos que solamente miran el ombligo regional o identitario o nacional, en este mar tan complejo. ¿Cómo podemos transmitir la necesidad de entender lo que ha costado llegar aquí para que no sea, como bien decías, reversible?
Es un esfuerzo de divulgación, es un esfuerzo de la sociedad. ¿Cómo nos quitamos esas anteojeras pequeñitas, teniendo en cuenta todos los desafíos globales? Es una pregunta dificilísima que, como bien sabes, la Comisión lleva años tratando de dilucidar, porque se dice a menudo: Europa tiene desde el principio un problema de comunicación pública, de difusión de lo que hace, gravísimo. Fíjense ustedes, si hoy va uno a cualquier sitio, verá una placa que dice: esta autopista ha sido inaugurada por esta persona, este pabellón de deportes, esta facultad ha sido inaugurada, y se olvidan. Claro, Europa nunca pide, cuando entrega dinero a los Estados socios, que obliga a poner: esto se ha hecho, se ha empezado a hacer ahora, ahora, precisamente por esto, que esto se ha hecho con fondos de la Unión Europea. La Universidad de Extremadura, mi propia facultad, mi despacho, etcétera, nuestra biblioteca, está hecha con fondos de la Universidad de la Unión Europea, o fondos regionales, o fondos de cohesión, o fondos especiales de educación. Si hubiera sido por el dinero del Estado español o las contribuciones fiscales de Extremadura, pues seguiríamos estudiando y ni tú ni yo estaríamos en esta universidad, porque lo paga Europa. Las transferencias son masivas. Nunca se ha pedido. Cuando vayan a ver esos sitios, vean fulanito de tal, siendo alcalde de, presidente de, concejal de, o rector de, o vicedecano de, o decano de, ha inaugurado. Pero el dinero de esto, ¿y por qué no pone ahí von der Leyen o tal? Porque dieron el 80% o el 100% en algunos casos. Primero hubo un problema de comunicación. Se decía que cuando los europeos enviamos ayuda al tercer mundo, van gratuitamente, porque somos como somos, bien empaquetados y toma, pero cuando ves lo que llega de Rusia o de China, te viene exactamente: esto es una donación de la República Popular. ¡Ojo! Vamos a darles a ustedes esto. Nosotros no. Y somos el primer contribuyente a todas las causas humanitarias del mundo. Pero nunca aparece como tal. No hay nada que agradecer a Europa, porque se ha llegado a agua y ahora... ¿Y qué? ¿Dónde pone que esto es Europa? Cuando llega de otros países sí que pone la etiqueta y lo que estás bebiendo, quién te lo está dando. Hay desde luego un problema de comunicación hacia el exterior y hay un problema interno que no creo que sea solo de la Unión Europea, tiene que ver con muchas otras cosas, que es que la transmisión de información y de conocimiento, que no es información, una información puede ser falsa, el conocimiento se tiene que sustentar como verdadero. Perdemos en la información lo que era conocimiento. La transmisión a las nuevas generaciones está siendo muy defectuosa, en parte porque las nuevas generaciones no llegan al 25% de nuestra estructura de la pirámide de población. El hecho que los jóvenes tengan que hacer botellón a horas donde no haya ningún... Eso los sociólogos dicen que es un intento de reivindicarse, porque son muy pocos. ¿Qué más da que los jóvenes de 18 o 25 años voten esto o aquello? Si es que no llegan a ser el 30%, ni mucho menos, del electorado. Lo que importa es que votan esos de 50, 60, 70, porque es lo decisivo. Y aquí tenemos un problema, porque hay una desafección de sectores más jóvenes que se sienten en gran medida al margen de... No tienen motivo, entre otras cosas, históricamente no tienen motivo, porque hemos retrasado la juventud. En España ya se propone 29 años. En Bolivia es adulto a partir de 14. Son cosas alucinantes. La Unión Europea empieza a considerar que entre 16, 17 y 25, 26, ahora otros 29, se es joven. En Bolivia, con 50 años de vida, una persona de 29 no puede ser joven porque lleva ya unos 15 años trabajando y probablemente tiene 4 o 5 hijos a su cargo. Nuestra legislación, por ejemplo, de juventud es inaplicable en más de 2/3 partes del mundo. ¿Y a quién se le ocurre decir que una persona de 21 años no es joven? Díganlo en Asia, díganlo en el Magreb. Es una cosa ridícula completamente. Pero importamos como si fuera universal conceptos occidentales que no lo son. Y eso es algo que una y otra vez nos reprochan desde el resto del mundo, ¿no? Venís con una suficiencia, se lo decía a Borrell, una ministra de un país de Asia Menor, y lo contó en Juste. Venís a pedirme que
firme a cambio de este dinero, que voy a proteger el medio ambiente, que voy a repoblar montes. Yo quiero ahora para que mi gente coma mañana, no dentro de 3 siglos, mañana. Y por lo tanto voy a firmar con China, que me lo da ahora y no me pone condiciones ni de repoblación, ni de saneamiento de aguas, ni mucho menos de derechos humanos. No, es un grave problema. Es un grave problema. Los europeos están apáticos. Bueno, pues nos pasará como pasó a Constantinopla. Discutiendo el sexo de los ángeles, pues acabaron tomando las murallas el enemigo. Si esto tiene que ser así, que lo sea, pero al menos por parte de quien nos corresponde dentro del movimiento europeo hay que hacer estas labores. Yo entiendo esto como un acto de propaganda, en el mejor sentido, europeísta. Favor, cuiden en la medida de sus posibilidades de que este experimento europeo no fracase, porque no les quepa ninguna duda que algunos de ustedes van a sufrir las consecuencias en desplome, por ejemplo, de servicios sanitarios o del sistema de pensiones. Pero es que los que les vayan a suceder, y algunos tendrán hijos y nietos, van a ir mucho peor. En el proceso histórico todo puede descomponerse. Nada está ganado de por vida. Se lo gana cada generación con su trabajo y su esfuerzo. Y si nuestros jóvenes piensan que ya hicieron bastante los abuelos y ahora toca vivir de las rentas, como bien sabemos, hasta los rentistas acabaron arruinados. Hay que seguir haciendo esto, no cabe otra. Buenas tardes, buenas noches, no me hace falta, gracias. Pues a Sudamérica lo ha nombrado. no, sí, ahora mismo. Pues hablando de Gran Bretaña, para mí es dolorosísimo hablar de Gran Bretaña porque yo soy un amante de la Gran Bretaña. Me he formado allí, viví mucho tiempo y me resulta un país casi mi segunda patria. ¿Por qué la Gran Bretaña ha decidido un curso? Bueno, ellos tenían conciencia de estos retos y creyeron en su momento que desprendiéndose de la Unión Europea, que a su modo de ver era muy, porque lo es también, muy lenta, contrario a cualquier procedimiento empirista, nada que se proponga en Europa donde tiene que ser negociado con 27 estados tienen que dar el visto bueno, puede durar menos de unos 2 o 3 años, ninguna decisión, salvo por emergencia como el COVID, que pueda hacerse otra cosa. Porque si ahora el gobierno español, el nuestro, decidiera una cosa, tendría que consultarlo inmediatamente con 17 comunidades, porque es muy probable que cualquier cosa que decidiera estuviera conculcando derechos de cada una de las autonomías. Por ejemplo, elevar los techos de los autobuses para que entrara una persona que el promedio de europeo hoy mide 1,79. En Gran Bretaña se suponía que tenían que quitarse los autobuses de 2 lados. Bueno, pero eso es una locura porque en Bruselas se les ocurre que no puede haber, pues no nos da la gana, queremos tener la parte de arriba con 1,60 y cuando uno entra se agache y ya está, no tenemos ningún problema. Ese tipo de ejemplos dice que las deliberaciones y decisiones de la Unión Europea son lentas, pausadas, porque son democráticas y no se impone a nadie. Los británicos decidieron marchar porque además, como probablemente cualquiera de ustedes pueda hacer la prueba, eran receptores masivos de inmigración y no eran emisores masivos de inmigración en el mismo terreno. Si viene ahora aquí una oleada migratoria, lo más probable es que siga camino de los Pirineos hacia el norte e intente pasar a Calais. El volumen de inmigración que soportaba era altísimo, con un sistema de seguridad social altísimo, muy superior al de Gran Bretaña. Muy superior al de Gran Bretaña, al de España. Y al decir esto quiero decir, por ejemplo, que me llamaba la atención, madre, uno que entra aquí tiene derecho inmediatamente a esto, aquello, lo demás allá, pues en España de momento los metemos en algún centro, tal, y todo eso hizo que la población pensara que estos procesos que estamos viendo en otros, que la competencia por recursos era excesiva, que los servicios se estaban deteriorando, que había que poner límite a la inmigración, fue un elemento decisivo para la decisión. Lo han conseguido mal o bien,
lo han conseguido controlar, lo cual quiere decir que pese a lo que haya tenido de efecto negativo el Brexit, que está por ver, no les ha ido tan mal. Y el resto de los europeos nos hemos tentado las barbas, ¿eh? Hemos aprendido que cuando las cosas se hacen mal, probablemente alguno se baje del club. Por lo tanto, en Gran Bretaña habrá que ver, ellos podían creer que podían ser el Singapur de Europa. Es altamente dudoso, porque no tiene al lado el mismo espacio, no tiene una Tailandia ni una Birmania, tiene una Alemania y tiene una Francia y una Italia que además han profundizado e integrado más sus economías y sus políticas. No digo tanto España porque no estamos ahí, lamentablemente llevamos unos 5 años fuera de juego en la Unión Europea por nuestros propios problemas desde el 17, un país que casi se descompone, no es un país que pueda optar a dirigir a nadie porque apenas se sostiene, ¿no? Pero el resultado de la crisis del Brexit, que podía ser una herida de muerte, ha resultado lo contrario. Ha favorecido enormemente la integración y saber lo que es importante y lo que no. No he mencionado mucho a América del Sur porque con sus problemas, América del Sur, salvo casos muy extremos, está en una franja de índices de desarrollo o de renta per cápita que no está tan mal ni como el sudeste asiático ni como África, ni desde luego tan bien como Estados Unidos o Escandinavia. Pero, con todo, Argentina no es Mali, ni tampoco Somalia, ni Bangladesh. Y fíjense que está mal Argentina, como hemos visto, ¿eh? Y quien dice Argentina dice incluso Bolivia. Bueno, aunque a veces ahí hay sectores donde podríamos pensar otra cosa. Por eso no la he incorporado, porque está en el furgón de cola de Occidente. Son Occidente. En sus economías, en sus acuerdos, en sus flujos comerciales, en todos los circuitos culturales y humanos en los que estamos inmersos. Los argentinos no emigran masivamente, que se sepan, a Taiwán, tampoco van a Singapur, siguen viniendo por zonas europeas o dentro del propio continente o a Estados Unidos o a Canadá y viceversa. Por eso no he hecho mención especial. Forma parte del sur de Europa, del sur del mundo occidental. Bueno, en primer lugar, agradecerle la intervención y las reflexiones que hace, bajo mi punto de vista, muy importantes e interesantes como en otras ocasiones. Es una pregunta, si hablamos de Europa y de la Unión Europea, nos queda otro trozo de Europa, que es Rusia, con unas relaciones ahí extrañas. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión al respecto de las relaciones de la Unión Europea con Rusia, cómo van a evolucionar, porque de manera directa con el país o de manera indirecta a través de la cantidad de países satélites que hay por allí, el crecimiento no de la Unión Europea se ve condicionado. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión y su reflexión al respecto. Gracias. Bueno, pues lo primero es, como ha subrayado en su intervención, diferenciar lo que es la Unión Europea. Quería poner aquí el mapa de ampliaciones, pero se me ha congelado otra vez, lo siento. Lo tienen en mente. La Unión Europea no es lo mismo que el continente europeo. La Unión Europea es una asociación de estados continentales. Un criterio para estar en la Unión es ser continentalmente Europa, porque si no podría estar otros. Israel, Túnez, Armenia. Pero el criterio geográfico es desde el origen uno de los 3 criterios: geográfico, nivel económico y desarrollo político. Ahora se puede. Pues a ver si lo encuentro. Ahí. Solo para acompañarme, ¿no? Ya tienen ustedes ahí el mapa. No es lo mismo estar en la Unión Europea que ser europeo. Europeo claramente es, y un núcleo problemático de definición de Europa, Bosnia-Herzegovina, por ahí se trazaba la división, el limes del Imperio Romano. Es una fractura histórica la que tenemos ahí. Y no está, y tampoco está Ucrania, y tampoco está Bielorrusia, y tampoco está Rusia, la Rusia europea, que en su origen era un país europeo. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un problema gravísimo con Rusia. Yo, sinceramente, creo que estoy tan
tan consternado por tener este enfrentamiento con Rusia como muchos de los europeos, y sin embargo creo que habiendo Rusia decidido apostar por la guerra, es necesario hacerle ver que no puede ganar de esta manera. Lo cual no quiere decir que, como muchos otros, crea que lo hayamos hecho fenomenal, ni que Ucrania lo haya hecho fenomenal desde el principio, ni que a Rusia haya que expulsarla de Europa como una condenada, ni nada parecido. Pero el acto de agresión contra un país que ella misma había reconocido, cuyas fronteras a partir del 92 había acordado, el acto de agresión del 22 no puede salir impune. Por lo tanto, es de vital interés para Europa que la prueba de fuerzas no gane la partida. Con independencia de lo que venga después, cómo se reajusta en fronteras, de con quién queda Crimea, porque eso es discutible y siempre lo fue antes del acto de fuerza. De la misma manera que era discutible y en muchas partes de Europa se reconocía que no se había respetado un acuerdo de caballeros que se había hecho a los líderes soviéticos cuando se produjo la descomposición, que no se llevarían fronteras militares a sus narices. Porque tengan en cuenta una cosa para verlo. Desde la frontera del Elba, que estaba en donde está ese país moradito que era la República Democrática Alemana, hasta donde está hoy Lituania, Letonia, Estonia, a menos de 100 kilómetros de Petrogrado, de San Petersburgo, eso era territorio soviético. Y de repente ahora son misiles de la OTAN. Eso es problemático. Eso fue problemático. Porque uno puede decir, oye, cada país entra donde le da la gana y apunta sus misiles donde quiera. Pero el receptor de los misiles puede decir, ah, sí, pues yo a ti también. Y entonces entramos en la dinámica de quizá una acción preventiva para evitar que tú tengas... Las guerras preventivas empiezan siendo preventivas, pero son guerras. Siempre. No sé qué va a pasar, porque no lo sabemos muchos. Si continúa demasiado tiempo la prueba de fuerza, si no hay salida mínimamente negociada por estancamiento de la prueba militar, nos va a ir muy mal al resto de Europa. Nos va a ir muy mal, porque Rusia estará cada vez más endeudada y enfeudada con otros, por ejemplo, con China. Ya en Siberia se dice que quizá un tercio de la población que ocupa Siberia, porque los rusos son 120 millones y decreciendo como todos los europeos, pero los chinos 1.400 y creciendo, y una gran parte, la diáspora china, está extendiéndose por el mundo. Estoy seguro que aquí hay muchísimas tiendas chinas. No hay muchísimas tiendas ni europeas ni occidentales en medio de Pekín, no los hay. Hay muchísimo chino en Siberia. Y en cualquier momento pues podría replantearse también por el principio que se llama en demografía, muy peligroso, pero que funciona, la gran sustitución demográfica, un cambio de situación. Porque eso es lo que está también de las ganas de poner freno en el este de Europa a las avalanchas migratorias. Una invasión, aunque sea pacífica, de una población que llega a ser mayoría en un territorio, cambia la determinación del territorio. Serbia lo ha visto en Kosovo. Kosovo es el origen de Serbia. Pero una inmigración masiva albanesa hace que hoy Kosovo sea un 60% albanés. Y ahora pide sus derechos como población hablante, como derechos de tal. Pues si hay democracia, Kosovo va a ser albanés, porque son mayoría. Lo que dicen entonces los serbios de aquí, no. Aquí ya no entran más, ni trabajando ni de esta manera, porque poco a poco van creciendo. Como decía otro autor hablando, España necesita unas 10 millones de personas para asegurar. Bueno, podríamos traer a 10 millones de nigerianos. El problema es que haciendo de España Nigeria 2 no se arregla ni España ni Nigeria. Sí, necesitamos población que sea integrada, que entre a formar parte del acervo productivo. Si importamos personas de 60 años con graves carencias, lo que venimos es no a arreglar la mano de obra, sino a empeorar el sistema sanitario, dicho crudamente. Y esto para Polonia, para Rumanía, que tienen no 1.000 euros de salario mínimo y están en la Unión Europea, sino 400 euros, no lo quieren ni contemplar. Y si no entendemos eso, tampoco entenderíamos por qué todos esos países que empiezan a ser mayoría van a decir queremos migración. Y la migración no es exilio y los refugiados no son migrantes. Y hay que volver a distinguir entre migrante económico y exiliado político.
No sé si he contestado, pero si no, es porque sinceramente no lo sé. Espero que pronto se abran puertas de negociación, que las armas callen en algún momento, que cuando callen puedan obligar por agotamiento a negociar un statu quo, porque Rusia no puede ser un enemigo sistémico de la Unión Europea. No puede serlo. Nos va a agotar. Ya se han visto electoralmente el peso del cansancio por la guerra en Rusia. Se ha visto en Polonia, lo cual era increíble porque era el país que más presionó para ir a favor de ellos. Lo hemos visto ahora en las elecciones en Eslovenia. Eslovaquia, hombre, está bastante cantado en Bulgaria, en Rumanía. Ya veremos. Y si me permite brevemente, al otro lado del Atlántico, 3/4 de lo mismo, porque Estados Unidos, una parte sobre todo de su electorado, está también mostrando estos síntomas de agotamiento, de tal modo que se produciría un doble agotamiento europeo y atlántico, y la supervivencia o el mantenimiento del frente por parte de Ucrania sin ese cordón umbilical de la ayuda extranjera sería muy complicado. Josep Borrell dijo en una de sus comparecencias que si se interrumpía una semana el ritmo de abastecimiento que está dando solamente Europa, los rusos podían ocupar Kiev tranquilamente, porque el país está gastando semanalmente lo que llega. No hay arsenales, están en el frente. No hay nada esperando para dentro de 3 meses entre este tanque. Viene un tanque y entra, viene otro y entra y se agota. Si en una semana se interrumpe ese flujo, la resistencia ucraniana caerá. Si no se reduce, si no es que se interrumpa, pero se reduce, pues también reducirán su capacidad para defender unas u otras zonas, como es natural. Y el agotamiento es, particularmente yo creo que en Estados Unidos, porque ellos saben que su preocupación es el Pacífico. Y el mar de la China es un polvorín. De hecho, se han dado cuenta que ya no hablamos de la guerra de Ucrania porque estamos pendientes de qué pasa entre Israel y Palestina. No podemos atender a 27. La caridad bien entendida empieza por casa. No podemos atender a otros tantos crisis porque lo hemos visto. ¿Cuánto ha sido el contribuyente neto europeo en recursos, medios, capacidad que ha hecho para sostener Ucrania? Muchísimo. Ha limitado, es la inflación. Vemos por esa vía. Es la inflación. Y puede haber más. No ha sido en España nada de problema energético, pero países que dependían del gas ruso y demás creyeron que podían congelarse la pasada Navidad. Y eso es literalmente una cuestión de vida o muerte. No sé cuánto llegaremos. Bien, en principio, felicitarle por la exposición que nos ha hecho acerca de Europa y de su futuro. Yo quería simplemente decirle que la presumible entrada de los demás países del este, como son Moldavia, Albania, Georgia, Ucrania, todos estos países pueden traer incluso más desafección de los europeos respecto de Europa. Entendamos que, creo yo, porque entendamos que muchos países que hoy aceptan o tienen recursos de Europa van a tener que ser portadores para equilibrar la situación económica de estos países. Con lo cual, muchos servicios que hoy tenemos vamos a olvidarlos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la situación también que se ha dado en Europa con la presencia de Trump en Estados Unidos nos ha hecho ver, evidentemente, y su olvido de Europa, el olvido de Trump de Europa, nos ha hecho ver que efectivamente Europa, a mi juicio, no sé si está de acuerdo con lo que voy a decir, debería acelerar su federalismo, porque si no se va a ver abocada a ser ninguneada completamente por posiblemente Trump en las próximas elecciones, y ya veremos, que se fijará más en el Pacífico que en Europa. No sé si concuerda con esa idea.
Son, como siempre, temas candentes, opinables y políticamente muy difíciles y además en Europa esto se está planteando en todos los sitios. Lo mejor que tiene Europa y la Comisión Europea es los mejores expertos de todo y para todo. Son los mejores para hacerte los libros blancos sobre la energía, sobre lo que pasa con el fletán, lo que queramos. Hacen diagnóstico. Las terapias para atender un diagnóstico a veces no son la ampliación. Ahora se ha decidido que vamos a ir a la ampliación. Yo soy de los que cree que es un error. ¿Por qué? Porque gobernar con los tratados que hay, el Tratado de Lisboa, 27, está siendo costosísimo. O sea, está siendo dificilísimo. Cuando empezó la Unión Europea, y eran 6 países, no sé si ustedes saben que se reunían privadamente y sin intérpretes porque hablaban todos alemán, curiosamente. De Gasperi, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Schuman, cuya familia de Alsacia había sido el abuelo alemán, el padre francés, luego habían vuelto a Alemania, luego volvieron a Francia, es decir, estaban en la frontera, es Estrasburgo, ¿no? Bien, pues hablaba alemán. Como dice el apellido, era un francés alsaciano, judío de origen y alemán. Católicos. De Gasperi era del Trentino Alto Adigio, la zona del Imperio Austrohúngaro que Italia se incorporó en la Guerra Mundial, la primera, 1914. Había estudiado en Viena Derecho y hablaba perfectamente, era su lengua académica, el alemán. Konrad Adenauer, alcalde de Colonia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica, que era flamenco, hablaba flamenco, luego era dialecto germánico, les entendía y hablaba alemán, y el holandés, que es también un dialecto germánico, se reunían, hay el luxemburgués, que también hablaban todos alemán. Eran reuniones de 6 personas tan tranquilas y relativamente fáciles porque poner de acuerdo a aquellos países de nivel cultural, económico, casi de tradición política muy homologable. Pero lo que tenemos ahora es algo muy distinto. De hecho, lo que se vio con Hungría es que es muy fácil decir que quiero entrar en la Unión Europea. Es pedir, es tirar la mano. Y si no me pones condiciones, solo que me hagas esto tal, una vez dentro, hago como Hungría. Ahora hago lo que me da la gana. Y a ver cómo, puesto que tiene que ser por unanimidad conmigo dentro, me aplicáis algo. No son tratados que estén preparados para funcionar con 35, ni siquiera diría yo con otros 3 más, y menos de estas características, porque su tradición cultural, su nivel económico, casi sus comportamientos cívicos no corresponden a lo que nosotros entendemos que debe ser un ciudadano europeo. Y eso hace muy difícil esa decisión. Hay personas en la Unión que creen que la única manera de asegurar que seguimos pesando es integrarlos a ellos porque si no se van al otro lado. Pero es que digerir el 2004 ha costado Dios y ayuda. Y nos ha salido cosas como Hungría o Polonia hasta ahora. Lo que está pasando en Lituania, que no entra allí ningún inspector de derechos humanos, porque el 40% de la población, porque habla ruso, ya no puede ser ciudadano, es altamente discutible, ¿no? Es decir, hay muchos problemas casi de derechos humanos y cívicos. Moldavia en la Unión Europea, y decimos que tiene un 90% de impunidad, pero hombre, ¿qué es esto? Un 90% de impunidad, ningún país puede hacerlo. Pero no sabría decir, yo si fuera directivo alto de la Unión Europea diría cosas tan sencillas como estáis gobernando con 27 con grandísimos problemas, por favor no metáis a 3 más porque esto va a ser ingobernable y se puede hundir el aparato por falta de gobernanza interna y no tanto por el zarpazo externo. Entre otras cosas porque los zarpazos externos, lo vimos en la crisis catalana, pueden ser a través de agentes internos. Es decir, el servicio secreto ruso apoyando, sin ir más lejos, a nacionalistas fraccionarios en todos los países de Europa, no solo en Cataluña. Es lo que puedo decir. Respecto a Estados Unidos es un aliado, pero un aliado democrático. Y su población puede decir esto y aquello. En la Primera Guerra Mundial decidió primero entrar en la guerra y luego recluirse en el aislacionismo. Es lo que pasa.
Es lo que pasa, y no vayamos tan lejos, que nosotros estábamos en una coalición internacional en el 2008 y nos retiramos de Irak de la noche a la mañana dejándolos allí, porque el electorado decidió retirarnos de Irak, pero era un compromiso que nos costó muy caro en legitimidad y respetabilidad internacional todavía hoy. Con lo cual, ¿qué puede pasar? Que vuelva Trump y que diga que Europa no le doy ni un duro, porque nos están dando duros para nuestra protección. Efectivamente, porque nosotros no pagamos nuestra protección. Es que está costando subir, sea lo que sea, no es comparable con Estados Unidos. No es comparable. En Gran Bretaña sí, que era esa otra de las cosas que decían, pues para tener el escudo protector de mi bomba atómica a estos que no ponen, me voy con él. En fin, puede pasar cualquier cosa. Sí, pero productos arancelarios en Europa, ¿no? Productos arancelarios es una competencia de los Estados. Europa es en gran medida una potencia arancelaria para muchos países, ¿eh? Hombre, si abrimos los aranceles y entran aquí tomates de Marruecos, me temo que un pueblo que está cerca de aquí llamado Miajadas quede desierto en menos de un año, porque sus tomates son infinitamente más competitivos. Y quien dice eso dice de muchas otras cosas, de naranjas que vienen también del norte de África. Nosotros nos protegemos porque tenemos política agraria común, que es que nuestros agricultores tienen que tener un mínimo de rentabilidad para permanecer. Cuando en la Unión Europea venían de Colombia unos campesinos y le decían, no, en Europa se paga a este agricultor para que no produzca esto. Decía, vuelva a traducirlo. No, estoy hablando en español. En Europa se subsidia que te retires de esto. Es una cosa absurda. En mi país no me pagan ni por producir, pero que me pagaran por dejar de producir. Esto no puede durar, decían ellos. Bueno, dura porque hemos decidido políticamente que sea así. Y dura a costa de que seamos enormemente restrictivos para la agricultura del resto del mundo. Una de las partes que nos echan en cara, mucho derecho humano, pero bien que expulsáis la pobreza fuera de vuestras fronteras, ¿no? Estados Unidos utiliza los aranceles como nosotros utilizamos los nuestros. Está ahora en marcha, se supone, la privatización de YPF en Argentina. Quiero recordar cuando se nacionalizó. Era una empresa española. Se nacionalizó por una decisión legítima, salvo que un país puede nacionalizar, confiscar, pagando el precio, el justiprecio internacional. Y el justiprecio, puesto que estamos en la organización del mercado, del comercio, tiene que justipreciarse. Lo que hizo Argentina es que no lo aceptaba. Mira, te voy a pagar esto y te marchas, porque fue un robo. Perfecto. Pero como España es un país de la Unión Europea, la política arancelaria está coordinada por todos, es decir, es cosoberana, no tienes un problema con 47 millones de consumidores que no te importan nada, sino vas a tener un problema muy grave con 448. Y vamos a poner en marcha unas cuotas a la carne argentina y que era también a la hojalata argentina, que te iba a triplicar su precio y te iba a hundir. Y entonces vamos a empezar a negociar un precio justo para una empresa confiscada. Eso forma parte del mercado mundial, de la capacidad de retorsión a una medida que consideras, aunque sea legítima, injusta. O no estamos de acuerdo con el precio, hay que ir a tribunales. Hemos acordado que las diferencias que son normales en la vida, son normales entre hermanos para una herencia y entre primos para buscar una novia, ¿no? Bien, pues esto, negociarlo, es lo que hemos hecho que sea lo habitual en el mundo occidental. Y habrá que vivir con ello. Bueno. La última pregunta, por favor. Le agradezco que haya hecho la diferencia enorme entre refugiados políticos por guerras, que no tienen otra solución, y la cadena de migrantes
por ejemplo, en América, desde el sur hasta Río Grande en Estados Unidos, que tiene una composición muy variable y muy discutible, ¿no? Pero a nivel global, yo he echado en falta de que tiene una visión claramente de países, de gobiernos, incluso quizá a nivel de ciudadano, muy competitiva, que me recuerda a Hobbes, del hombre es lobo para el hombre, y poco cooperativa. ¿Por qué? Porque la prueba es lo de 50 y tantas guerras que hay y que están atizadas. La exportación de armamento de España, del gobierno, y la investigación, los fondos de financiación para investigación militar, acaba en que estamos envueltos en una economía global donde hay dos, por lo menos a mí se me ocurren dos pilares de reflexión, y uno es la industria armamentista de Estados Unidos y de Europa y de Rusia y de China principalmente, y de que el hombre es lobo. Quería decir que la mejor defensa es un buen ataque. Esto es de un lugar común en los medios castrenses. Entonces eso es paranoia pura en cualquier visión de culturilla psiquiátrica o general. Entonces un punto clave es que se sigue moviéndose a nivel de pequeños países, gobiernos, etcétera, por una desconfianza grande del vecino, sea Portugal o sea cualquiera, o sea Estonia, Lituania, etcétera. Entonces, y luego, por otro lado, es qué tenemos en común todos los países que están compitiendo. Porque hay algo en común. Somos la raza humana, la especie humana, y por desgracia, a mí se me ocurre que hay un patrón excesivamente generalizado y de muy mal pronóstico, que es el estilo, el American Way of Life, el estilo de vida que se lleva de consumo hasta la economía de mercado. Es asombrosa. No hemos mencionado nada del cambio climático. Perdone, vaya concretando. Acabo. Lo que quiero decir es que hay en cualquier tienda de aquí, hay kiwis de Nueva Zelanda. Globalización del mercado. Se tira a la basura más de la tercera parte de los alimentos. Entonces, este neocapitalismo de consume al máximo y despilfarrar se está extendiendo y propagando como una verdadera epidemia más grave. Los coches matan más que la bomba atómica, etcétera, etcétera. Entonces, es el modelo de vida que es común y que tiene dos pilares. Uno es la globalización del mercado y la otra es la industria armamentista, porque es la que fomenta el reciclaje de las guerras. Lo de la OTAN, que por favor, Atlántico Norte, vaya concretando es el mar Caspio. Gracias. Bueno, yo no me atrevería a darle una respuesta a todos los temas que ha suscitado porque son muchísimos y de mucho calado. Cosmovisiones podemos tener todas las que queramos, pero algunas de las que ha sugerido yo no las comparto. No creo que en el mundo haya un neocapitalismo que sea depredatorio. Los seres humanos en nuestros sistemas, los que ha habido hasta ahora, siempre hemos modificado antrópicamente nuestro medio. Lo que pasa es que cuando había 2 millones de habitantes en todo el mundo, o 6 millones, periodo del Imperio Romano, no tiene nada que ver con 8.000 y creciendo a una media de unos 100 y pico mil cada. ¿Por qué hacen esto? Porque el ser humano se puede procrear. Y si la madre naturaleza no te los mata como en el antiguo régimen, sobrevives y hay más gente, más demanda, más recursos, y la tecnología, que no la para nadie, inventa cosas que a veces hacen mejor la vida y a veces la destruyen más fácil. El desarrollo industrial es indisociable del desarrollo militar. Todas las grandes avances científicos fueron de aplicación militar o inspirados por un principio militar, el que las sociedades no son por naturaleza buenas, y el hombre en cada una de sus unidades, ni familiares ni societarias, es necesariamente bueno. Yo creo que algo que nos ha enseñado la trágica historia occidental y humana en general es que un humanismo crítico tiene que saber que el hombre es o puede ser un lobo para el hombre
o puede ser la mano que te echa la ayuda, pero que depende de muchas cosas y no está en el ADN ser necesariamente ni bueno, ni fraterno, ni angélicamente cooperativo. Hay cooperación en las sociedades y a veces, como la Unión Europea, tienen estos éxitos, y hay competencia. La Unión Europea es una biocénesis de cooperación competitiva. Hay mucha competencia, pero no solamente entre Estados. ¿Ustedes no se dan cuenta de la cooperación y la competencia que hay en la Comunidad Autónoma de Extremadura? La competencia enorme que hay entre la Diputación de Cáceres y la de Badajoz, y dentro de Cáceres y Badajoz entre el pueblo de y el pueblo de. ¿Dónde colocamos el gran aeropuerto que debería tener Extremadura? Si viene uno de nuestros analistas de Bruselas, dice, este aeropuerto tiene que ir en este espacio que hay entre Trujillo y Navalmoral. Tiene no sé qué más, y va a decir, de ninguna manera. Y dirá el de Coria, de ninguna manera, más cerca, y dirá, bien, ¿por qué? Porque somos cooperativos y también competitivos. Es un rasgo de deporte y de hermanos que se pelean entre ellos, aunque sea fraternalmente. Yo no creo que la Unión Europea pueda cambiar la naturaleza de los hombres. Bastante haría con evitar que las sociedades vuelvan otra vez a las andadas que ya hemos vivido en el 14-18 y en el 39-45. Y el resto del mundo, sin ser capitalista, persigue lo que todos, que nuestros hijos vivan mejor que nosotros y que nosotros, a poder ser, ni muramos de hambre, ni muramos entre dolores porque no hay quien nos atienda. Y que en la madurez haya una mano amiga que cuide al anciano. Bueno, es lo más normal del mundo. El sistema económico en China no es capitalista. No capitalista, es depredatorio de recursos, a menos que usted considere que el capitalismo significa toda la maldad del mundo condensada en una palabra. Pero eso no es verdad. Hubo explotación, hubo miseria, hubo pobreza, hubo índices de trabajo laboral extensos y superiores a 15 horas al día en sistemas que eran capitalistas, precapitalistas y postcapitalistas. Depende de las sociedades. El capitalismo hace una democracia avanzada y hace una dictadura feroz. No es un régimen político, es un mecanismo de asignación de recursos en un mercado que llamamos el lugar donde se encuentra el que desea algo y el que puede ofrecerlo. Y existió mercado desde que aparece el Estado y seguirá existiendo aunque desaparezcan los Estados, muy probablemente. De Estado, lo de China. Y los oligarcas rusos. Muchas gracias. Simplemente decir que la conferencia magistral de Enrique Moradiello y todas estas lecciones y reflexiones estarán en el canal de YouTube en un par de días. Muchas gracias.